En este punto arrancaron el recorrido de los Martínez. ¿Quiénes son los Martínez? Los vecinos, amor. Fotón. 30 lagos conocieron los Martínez. Tenían mucha energía. Yo también tengo mucha energía. Neuquén tiene mucha energía. Yo te voy a pedir todos los platos típicos de Neuquén. ¿Todos? Estamos entrando a la ruta de los 7 lagos y me encantaría que hagamos un... Mira, acá Ricardo me dice que la ruta de los 7 lagos no es Neuquén. ¿Quién dijo eso? Tranquilo. El papá de él. ¿Puedo contestar? Sí. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Todo esto... Todo es Neuquén. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Espacio para Todos. Hoy vamos a tocar dos temas. Uno, porque estuve hablando con las personas en la radio, con el conferencista Adolfo Toro Pulgarín, quien va a estar acompañado por María Emilia Benítez de la Chá, sobre temas muy relacionados con la vida. Precisamente vamos a hablar con ellos de Argentina Samaritana del Mundo. Y vamos a estar hablando también con Cristina Balsimelli, que es la presidenta de la Sociedad Vecinal Alta Barda. El tema de inseguridad es el tema predominante allí en el barrio en estos momentos. Y no solamente esto, el tránsito también se les ha complicado por lo que es el acceso norte. Pero antes de esto me quiero referir a algo que sucedió este fin de semana largo. La ruta no perdona la imprudencia. Un vuelco en la ruta 237 con una familia que venía en un vehículo antes de llegar al Chocón, y por otra parte un muerto en la ruta 51. Dos hechos distintos, una misma constante, la imprudencia, porque la mayoría de los siniestros viales, o en la mayoría de los siniestros viales, no hay misterio, no hay un azar puro, hay decisiones, excesos de velocidad, en algunos casos alcohol, en otros casos cansancio, en otros casos distracción, en otro caso desprecio por las normas. Y cada una de esas decisiones, cuando se combina con un producto en movimiento, puede ser letal. Las rutas de Neuquén no son un juego, no son una pista, no son un espacio sin reglas, son lugares donde un segundo define todo, donde un error no siempre tiene vuelta atrás y sin embargo se sigue manejando como si nada pasara, como si el rasgo fuera ajeno. Se hablan de velocidades de 180, 190, 200 kilómetros por hora, como si el accidente fuera cosas de otros, hasta que pasa, y cuando pasa, ya es tarde. Una familia destruida, una vida que se pierde, un vacío que no se llena, y otra vez la misma frase, fue un accidente. Pero no siempre lo es. Muchas veces es consecuencia de manejar sin responsabilidad, de no respetar los límites, de creer que no va a pasar y pasa. Ahora bien, también hay una responsabilidad del Estado, rutas en condiciones, controles efectivos, señalización clara, presencia preventiva, porque la seguridad vial no depende solo del conductor. Pero hay algo que no se puede delegar, la conducta individual. Nadie puede manejar por otro, nadie puede decidir por otro. Y ahí está el punto más incómodo.
porque la mayoría de las tragedias se podrían evitar con una decisión distinta, con un segundo más de cuidado, con un límite respetado. Y obviamente que esto lo tenemos que cerrar y no de una manera suave, porque las rutas no son suaves, porque las rutas no perdonan, porque las rutas no negocian. Y cada vez que alguien se sube a un vehículo sin entender eso, no solo pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de los otros. La pregunta que nos tenemos que hacer no es qué pasó en la ruta 237 o en la ruta 51. La pregunta es otra. ¿Cuántas muertes más hacen falta para entender que manejar no es un derecho absoluto? Es una responsabilidad que si se rompe, mata. No queríamos dejar de hacer referencia a esto por estas situaciones que se dan en la ruta. Pequeña pausa y estamos dialogando con nuestros invitados. Hay milonga de amor, hay temblor. Bien, lo dijimos cuando terminábamos el editorial recién, que hemos invitado para que vengan aquí a los estudios del canal, por un lado a María Silvia Benítez de la Chá, que integra un nuevo Faro Neuquén. Queremos saber qué es un nuevo Faro Neuquén. Y invitamos el jueves pasado, lo invitamos a Adolfo Toro Pulgarín. Lo tuvimos en la radio, un conferencista de una conferencia este fin de semana, porque nos llamó la atención el título de su trabajo, Argentina Samaritana del Mundo. Gracias por venir, muy buenas noches. Muy ¿Cómo buenas les va? noches. ¿Qué tal? Muy Gracias. buenas Muchas gracias. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Te han llevado a recorrer Neuquén o no? Pues me han dado grandes recorridos, pero quisiera ver más. Estuve recorriendo un poco el río, estuve en La Barda, fui a Plotier, bueno, algunos sitios, pero creo que me falta mucho más. No has recorrido nada. He estado aquí. Tenemos lo que es el paseo a la costa, es muy lindo. Sí. Lo consideramos lindo los neuquinos y la gente que viene de afuera también lo considera muy lindo, ¿no? Bueno, tendré tiempo por ahí. Gracias por estar. Ya estoy en un ratito estoy contigo hablando. Ustedes, Nuevo Mundo o Nuevo Faro Neuquén, son los que han decidido traerlo a Adolfo aquí. ¿Qué es Nuevo Faro Neuquén? Bueno, Pancho, muchas gracias por la invitación en principio. La verdad que valoramos. Dije bien tu nombre, María Sí, Silvia, ahora ¿no? sí, Ahora María sí, Silvia. porque antes había dicho María Emilia, no sé por qué había dicho María Emilia. Bueno, no hay problema. Nosotros somos una agrupación aquí en Neuquén, capital, pero que tiene mucha gente de toda la provincia de Neuquén, y en realidad somos un movimiento a nivel de Argentina y a nivel de Latinoamérica, por eso lo hemos invitado a Adolfo. Pero un nuevo faro comenzó en el año 2011, 2012, cuando nos enteramos de aquel gran suceso que fue muy conocido en todos lados, que fue la sincronicidad maya en el 2012, Sí, que decían sí, que se iba a sí, terminar sí. el mundo, bueno, todo eso. Nosotros nos informamos, comenzamos a estudiar la profecía, de que no era el fin de ningún mundo, sino que era un cambio a nivel de planetario, a nivel de la humanidad. Y bueno, ahí conformamos un grupo que nos manejamos con nuestros propios recursos y tiempo. En ese momento, en las redes nos pusimos nombre Faro, así solito, Faro. Y en el 2020 mutó a un nuevo Faro, porque le dimos como más fuerza, más impulso, comenzamos a darle participación a otros hermanos, decimos nosotros, porque nos hermanamos en un proyecto de vida. Y bueno, nos colabora mucha gente de Los Miches, Chosmalal, Andacollo, San Martín de los Andes, Junín, de acá mismo de la capital. Y Es decir, ni son un movimiento político, ni son un movimiento religioso, es decir,
¿qué consideran que son? Y digamos que somos un colectivo de personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, porque hay personas de diversas edades, desde niños chiquitos hasta personas mayores. Y hay amas de casa, hay profesionales, hay emprendedores, profesores, que todos, digamos, tenemos en común el proteger la vida, en creer que podemos ser mejores como humanidad, de buscar un referente que nos guíe, pero que no sea un jugador de fútbol o un político, o un cantante, sino que sea algo más que nos conecte con el poderío interior que nosotros tenemos. Entonces, es decir, ahí fue. ustedes creen en las profecías. Nosotros investigamos las profecías porque vemos que se están cumpliendo a cabalidad en todo el planeta. Hay muchas profecías que venimos estudiando, y esta de un nuevo faro fue a raíz de una profecía de un profeta contemporáneo que se llama Benjamín Solari Parravicini, que fue... Sí, lo mencionó en la radio Adolfo cuando estuvo el otro día. Claro, él fue un artista plástico argentino, nacido en Buenos Aires, que ya desencarnó, pero él dejó un legado de muchísimas profecías que se están cumpliendo, y nos llamaba mucho la atención una que dice en la nueva tierra, no, en la Argentina, una nueva tierra. Un nuevo faro en Desencarnó Neuquén. significa muerte. Exactamente. Ah, bien. Dejó bien. este cuerpito de carne. Después lo voy a hablar con Adolfo esto de desencarnar. Muy bien. Esa profecía es muy significativa para nosotros, ¿no? Porque así dice, ¿no? En Argentina, un nuevo faro Neuquén. Y hay un dibujo muy lindo de un sol y un faro. Y bueno, sabemos que el faro alumbra, ¿no? En la noche a los que están perdidos. Y bueno, a nosotros nos surgió ese deseo, ese anhelo de poder ser un faro para muchas personas que están buscando no solamente... ¿Ustedes se reúnen seguido? ¿Cómo es? Sí, nosotros en una época, lastimosamente tuvimos que teníamos una sede que era un edificio en la calle Correntoso al 700, una casa muy grande, donde allí entregábamos talleres, conferencias, nos reuníamos también por ahí a hacer algún trabajo en común para tener recursos, porque como te decía, ¿no? Con nuestro propio tiempo y recursos es que llevamos adelante esto, y también traer personas así con tanta sabiduría como Adolfo y otras personas que han venido a Neuquén, y nos juntábamos a hacer empanadas, a hacer canelones, a hacer sorrentinos. Pero bueno, el alquiler fue como subiendo, y llegó un momento que no pudimos seguir sustentando eso, pero nos seguimos reuniendo, no nos detuvo eso, y nos seguimos reuniendo en algún salón comunitario de alguna comisión que nos presta, o en la casa de alguna de las personas que conformamos la agrupación. Damos talleres abiertos que son libres, gratuitos, donde hablamos un poco más en profundidad de esto de la profecía y del espíritu. Está bien. ¿Cómo comenzaste, Adolfo, con esto de investigar a fondo las profecías, por un lado, y por otro lado esta Argentina samaritana del mundo? Esa es una pregunta que llevaría mucho tiempo responder, pero creo que cada uno tiene un punto de quiebre en su vida, en el sentido de que si tiene una vida y hay algo que no está yendo muy bien, tienes que preguntarte, bueno, ¿qué pasa? En mi caso, un joven, también nacido en el campo, en Colombia, mis padres son campesinos, pero luego yo emigro a la ciudad para ir a la universidad. Estoy en la universidad, termino mi carrera, ingeniería agroindustrial, pero veía todo la realidad del campo donde yo nací, la realidad de la ciudad donde ya estaba estudiando, y veía una dinámica que aparentaba resolver muchas de las necesidades que los hombres cotidianamente tenemos: casa, alimentación, vestido. Y dije, bueno,
Empecé una dinámica como cualquier humano, después de egresarme, no ejercí, pero inicié una actividad comercial. Llevaba más o menos unos 12 años de hacer eso, con muchos altibajos, pero me estaba yendo bien. Un día dije, estoy trabajando 16 horas. A esta edad ya tenía unos 30 años, más o menos, 31, y voy a terminar mi vida corriendo, yendo, viniendo, y siento que hay algo que no se satisface por dentro, y que por más que las condiciones económicas pues han solucionado algunas de mis necesidades, a nivel interno me sentía muy vacío. Y dije, tiene que haber algo que llene eso. Y empecé a buscar por la religión, que es por donde uno primero, la religión católica, la religión cristiana, la religión, también busqué en algunos movimientos metafísicos, pero entendí que en sí el hombre tiene... ¿Tú eres pastor evangélico? No, porque con todo respeto con quienes se dedican a esta tarea, pues ni entran ni dejan entrar. ¿En qué sentido? Que aún no han llegado a la plena libertad de espíritu para enseñarle a otros a adorar a Dios no en un templo, sino que esa figura que se ha llamado Dios es una fuerza creadora que vive dentro del hombre, y cuando se necesita que haya un pastor o un ministro que guía a muchos, se olvida que el hombre lleva por dentro la partícula con la cual fue creado y le restan la libertad a los ¿Tampoco hombres. crees en el catolicismo? Yo creo en lo que enseñan como Cristo, que no es una figura de adoración en una cruz. Cristo, como Jesús lo enseñó, es una fuerza creadora, dadora de vida, la contiene el hombre por dentro. Jesús la manifestó a través de muchas enseñanzas, pero nunca para formar una religión. Por eso digo, no somos religión, con el respeto de quien pueda estar y ser muy creyente, porque la principal conexión del hombre con su creador es a través de su propio espíritu y de la luz que lleva por dentro. Y ahí es donde llego a las psicografías, donde no solamente lo que está enseñado por Jesús, sino que los mayas, los incas y ahora Benjamín, como lo menciona María Silvia, determina que el hombre llegará a un momento en que se apartará de las religiones y buscará al Dios que lleva por dentro. Llegará la hora luego de la espera, en que el hombre que se guardó en guardado espíritu de niño será el trigo del mañana y será el trigo de Dios, o sea, será la obra del Dios que lleva por dentro. Mira, cualquiera que te comienza a escuchar hablar, lo primero que hace es preguntarse como te pregunté yo. Claro. O estás como pastor evangélico o está ligado a la Iglesia católica apostólica romana, es decir, pero no te hacía esto de llevar como imagen a Benjamín Solari Parravicini. No sé por qué no es la persona acá en Argentina más nombrada, no es la persona más estudiada, es decir, creo que hay otros referentes. Otros referentes más estudiados. Pero me parece bárbaro que tomes tú de Colombia, tomes un argentino para seguir estudiando las profecías y llegar a un... ¿Han llegado a algún análisis concreto y que puedan demostrar esto es la realidad? La verdad no necesita de ninguna comprobación, pero tú haces una pregunta que todo ser inteligente necesita responderse. ¿Cómo sé que esto es verdad? Claro. Porque todos tienen su versión. Hay algo que en lo que me he centrado es que ni el fanatismo, ni el misticismo, ni la doctrina, por eso precisamente respetando todos los movimientos religiosos,
no le permiten al hombre llegar hasta la verdad de su propio corazón. La verdad está más con la resonancia de lo que tú sientes por dentro. Y cuando Benjamín, porque tú dices, ¿por qué Benjamín Solari Parravicini? Sí, crecí estudiando y conociendo la vida de Jesús a través de mis padres que son católicos, ellos siguen siendo católicos. Pero encontré en Benjamín, hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, por eso aquí no es muy conocido. Pero cuando tuve acceso a él a partir del 2012 y de conocer su obra y de ver cómo lo que dejó plasmado estaba manifestándose a nivel mundial y era una anticipación a una cantidad de hechos que el hombre tenía que tener claros y presentes para que su vida no se condujera mediante una venda que no le permitiera ver la verdad de donde él proviene. ¿Y cuál es el hecho más contundente? Porque tú dices, ¿por qué tú dices que él puede llevar a la verdad de un conocimiento o de una enseñanza a un hombre? Es porque cuando él escribe y uno estudia cuidadosamente, él advierte que existen unas fuerzas que dominan y gobiernan a la sociedad y que están muy amparadas en unos poderes muy específicos. ¿Cuáles son esas fuerzas? Vamos a llegar entonces a un punto más candente. Hay 4 poderes específicos que gobiernan y que rigen la humanidad: el poder económico, el poder político, el religioso y el militar. Esas fuerzas... Ese último más peligroso de todos. Claro, además porque el militar, voy a aclarar esto, no encasilla solamente a las fuerzas legalmente constituidas, involucra a todo lo que por medio de las armas quiera gobernar o doblegar o subyugar a un grupo o a una sociedad. Todas esas fuerzas que vemos que están establecidas y son parámetros para todas las naciones, están regidas, aquí te vas a ir de para atrás, por una élite que, aunque nosotros vemos solamente los nombres o las figuras de quienes están, por ejemplo, al frente del FMI, al frente de la OMS, al frente de las grandes instituciones de derechos humanos, pero también de las grandes emporios de gobierno mundial, ahí no están los verdaderos artífices de esos poderes. Voy a referirme a esto: una rebelión extraterrena que cayó al planeta Tierra y que no es nada como Hollywood lo ha mostrado, un E.T., no, son seres que, aunque aparentemente tienen una conformación humana, tienen un espíritu muy diferente a la verdadera humanidad sembrada en este planeta por el Creador Supremo, que no tiene un nombre específico, sino que es una gran inteligencia creadora y puso aquí una humanidad. Esa rebelión extraterrena cae al planeta y adopta muchas formas para poder gobernar a la humanidad. Esto parece de ciencia ficción, pero ¿qué tal si vemos, por ejemplo, hoy grandes potencias: Rusia, China, Inglaterra, Israel y Estados Unidos? Y le podemos sumar otras cuantas, todos queriendo tener el dominio de la humanidad completa. Y eso está sucediendo hoy tal cual sucedió en los tiempos aún de la antigua Babilonia, y en la época de los sumerios, y en la época de los fenicios. Y la línea común de esto ha sido la muerte, el genocidio y la guerra. Entonces, la época de los moros, la época de los templarios, la época de las cruzadas, toda esa confrontación armada y lucha intestina solamente para establecer unas monarquías y unos poderes. ¿Tú crees, Pancho, que el creador de la vida, no solo humana, sino de todo lo que existe, necesitará infringir mediante la fuerza, el uso de las armas, el uso de la economía como un poder dominante para tener a pueblos que no tengan la misma condición humana y social
para poder ser Dios y que lo adoren. Creo que el que creó la vida solamente tuvo un propósito, hacer que ésta permaneciera y existiera. ¿Qué es lo que hace que eso que tú dijiste al inicio del programa, con una nota muy desafortunada, un joven, un adulto o quien sea que vaya al volante, no tenga cuidado de su propia existencia? Claro. ¿Quién le vendó los sentidos para no cuidar su propia vida y la de otros que están en una ruta? ¿Cómo el hombre llegó a esa lucha intestina por poder, por religión, por establecer una verdad a costa del sacrificio de muchos seres humanos? Hubo una comparación en este fin de semana de la famosa guerra por la sal, cuando decidieron obstruir el río para que no pasaran los mercaderes de la sal, y más abajo se encontraron con que no tenían la riqueza que representaba la sal, con lo del estrecho de Hormuz. Hubo una comparación muy linda, creo que la hizo The New York Times, con lo que ahora significa el estrecho de Hormuz y el parate del petróleo. Me parece que eso 2000 años atrás, 2500 años atrás. Y la ¿no? historia se repite. Claro, exactamente a eso me iba a referir, ¿no? Y me llamó la atención que hiciera una comparación de aquella época con lo que está pasando ahora. Pero esto, con las profecías que ustedes están estudiando, tiene mucho que ver. Porque, no sé, lo que por ahí tomamos las profecías como entendemos una profecía que De chiste o no, fábula. no de chiste, pero o de sí, miedo. o, tal vez por ahí sí, porque Catástrofe. cuando nos hablaba de nuevo Faro, ella nos habló que estudió las profecías que en el 2012 se nos iba a terminar el mundo, y sin embargo no se terminó el mundo ni hubo una nueva guerra. Es decir, yo creo que hay que ver cómo se estudian las profecías para llegar a tener las conclusiones verdaderas. Y para ser responsable con la información. Sí. Yo todavía no entendí demasiado las profecías, porque acá cuando iba a llegar el 2000, también se nos iba a terminar el mundo. Y no sé, pero por ahí ¿cómo le explicamos a la gente que esto no es lo que la profecía quería decir? Claro, hay algo en lo que muchos de los que han querido interpretar la profecía, yo quiero decir de buena fe, se han equivocado por no comprender cómo funciona ese lenguaje. El lenguaje profético no es una comunicación estrictamente escrita con unos tiempos específicos medidos de acuerdo a este reloj o a un calendario, que si vamos a eso, el calendario nuestro es un calendario absolutamente modificado y amañado a unos intereses también de estos poderes que están sobre la Tierra. El calendario que nos rige ahora no es el calendario real, por ejemplo, que tenía el calendario cósmico que manejaban los mayas. No es. Entonces la profecía tiene unos tiempos. El calendario cósmico era el que todos los meses eran iguales y todos los días uno eran lunes y terminaban en 29 días. Este era el calendario. Y se manejaba más por las lunas Eso. y al mismo tiempo por los ciclos del sol, porque cada 4125 años existía un cambio cósmico que regía la vida del planeta, y los que vivían en estas tierras antes de la colonización o de la llegada de los que llegaron de Europa, que no eran estrictamente españoles, sino también muchos eran judíos que habían sido y adoptado nombres españoles y que venían con la intención no como nos hicieron, de descubrirle a las Américas. Las Américas estaban mucho antes, inclusive, que muchas de las civilizaciones que ya habitaban la Tierra, pero venían era para llevarse una cantidad de recursos que necesitaban para todos sus movimientos de expansión y dominio de poder en Europa, en Asia y en África al mismo tiempo, para financiar una cantidad de guerras y de expansionismo que estaban teniendo allí. Pero entonces voy a los tiempos.
¿Cómo hacemos para entender los tiempos de la profecía? Los tiempos de la profecía se rigen por acontecimientos cumplidos. Entonces, el fin del mundo, también como lo dice María Silvia, no se refiere a que todo este planeta y la vida que en él existe se extermina. Sí. Vamos a llamar mundo como un sistema que hasta ahora ha gobernado la vida humana. Ese sistema es caduco y te voy a decir por qué. Porque en la medida que avanzan los ciclos cósmicos, el espíritu del hombre y la inteligencia del hombre ascienden a través de unos, llamamos días creadores, y unos impulsos. Esos impulsos van haciendo que la inteligencia del hombre sea cada vez más lógica y menos razonativa o impositiva a conceptos o a creencias. Cuando el hombre deja la creencia y se adentra en una inteligencia superior, puede advertir que lo que antes lo gobernaba o lo regía ya para él no tiene sentido y va adquiriendo una libertad que se vuelve muy incómoda para muchos de los poderes que viven del estado de ignorancia del hombre. Pero cuando ese hombre asciende, va generando acontecimientos. Entonces, el planeta y su humanidad están bajo estos acontecimientos. La caída de las torres en el 2001 determinó el fin de ese mundo o de ese orden que gobernaba el mundo. Y también oímos cada día más hablar de un nuevo orden mundial, porque es que el que existía está absolutamente condenado a la destrucción. La profecía entonces advierte que para establecer aparentemente un nuevo orden mundial van a tener otras técnicas más agresivas de dominación, la implantación de un chip, el sometimiento al hombre a la inteligencia artificial, donde Pancho Pancho no lo van a necesitar. Pero hay que decir, hay fallos de abogados aquí. Que ya se hacen por IA. Ahí están preocupados los médicos por la inteligencia artificial. También se están quedando sin trabajo los docentes. Entonces, la profecía, perdón para cerrar la idea, lo que hace es determinar unos ciclos y que el hombre que lo quiera acomodar a tiempo se va a equivocar como se han equivocado los que antes interpretaron las profecías. Pero nosotros viendo los cambios y los acontecimientos que están sucediendo, cuando mencionaste lo del estrecho de Hormuz, inmediatamente advertimos que hay en camino una llegada de unos absolutamente fuerzas destrozadoras para la humanidad. El caballo del hambre viene galopando. Porque no es el petróleo para la gasolina del carro. Son los agroquímicos que ya no van a estar disponibles para la producción agrícola y eso va a generar un caos absolutamente mundial. Así que en la casa del lago hay que empezar a sembrar tomates, hay que empezar a sembrar, no sé, alguna de las cosas que se dan acá, trigo, algo que hay que hacer. Te tengo que agradecer que hayas venido. Yo sé que tu tarea terminó luego de la conferencia. Y este fin de semana con 2 talleres vivenciales que fueron muy nutridos y agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron. Bueno, y cuando vengas la próxima vez seguiremos charlando, porque no va a ser esta la última. Yo sé que no. Bien, está bien. Bueno, Adolfo, muchas gracias por venir. A ti. Adolfo Toro Pulgarín, conferencista. En las redes sociales, Mi Semilla de Conciencia. Bien, en las redes sociales, Mi Semilla de Conciencia. Bien. Señor. María Silvia Benítez, esto de un nuevo Faro Neuquén, bueno, hacerlo ver más en las redes sociales y me interesa seguirlo. Así que te agradezco que hayas venido. Bueno, muchas gracias, yo soy la agradecida. También valoro muchísimo el trabajo que haces de ser ese precursor de estos nuevos temas y que la comunidad pueda también acceder a ello. Tengo un teléfono, si me permitís. Sí, por favor. Nosotros en Un Nuevo Faro tenemos un teléfono que puede la gente escribir si quiere más información. Es el 299-583-2719. Bien. Ahí pueden escribir y preguntar acerca de los talleres y de las reuniones que tenemos con gente que se interesa no solo por la profecía, sino, como decíamos, de conocer un poquito más lo que lleva por dentro, que es muy grandioso. Lo que llevamos. Gracias por esto, No, por que sigan muy bien. Gracias. Bueno, así estuvimos con María Silvia Benítez de Nuevo Faro Neuquén y con el conferencista Adolfo Toro Pulgarín. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos, como lo hacemos habitualmente en todos los programas,
vamos a estar con una representante de una sociedad vecinal, en este caso el barrio Altabarda, por todos los problemas de seguridad y otras cosas más que están teniendo. Va a estar con nosotros su presidenta, la señora Cristina Balsimelli. Pausa, ya volvemos. En cada rincón de Neuquén hay una historia que merece ser contada. Estamos en cada barrio, pueblo, región y en la provincia, brindando un espacio a las voces que construyen nuestra realidad. Espacio para todos. Con la mirada y el análisis de Pancho Casado. Lunes a las 21 en 24/7. Donde la realidad tiene su propia voz. En este punto arrancaron el recorrido de los Martínez. ¿Quiénes son los Martínez? Los vecinos, amor. Fotón. 30 lagos conocieron los Martínez. Tenían mucha energía. Yo también tengo mucha energía. Neuquén tiene mucha energía. Yo te voy a pedir todos los platos típicos de Neuquén. Todos. Estamos entrando a la ruta de los 7 lagos y me encantaría que hagamos un... Mira, acá Ricardo me dice que la ruta de los 7 lagos no es Neuquén. ¿Quién dijo eso? Tranquilo. El papá de él. ¿Puedo contestar? Sí. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Todo esto... Todo es Neuquén.